Bueno, vamos a estudiar en este apartado la equivalencia entre las definiciones que dimos para límites de una función en términos de sucesiones y la definición que dimos para una función en términos de epsilon delta. Eso es lo que vamos a tratar de esclarecer en este punto. Recordemos que la definición en términos de epsilon delta rezaba de la siguiente forma: para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que para los x que están en el dominio de la función se cumple que si 0 es menor que x menos x sub 0 menor que delta, entonces f de x menos l es menor que epsilon. Esto significa que si nos acercamos a x sub 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, eso implica que nos acercamos también a al valor de l a través de los valores de la función. Para cualquier epsilon que tomemos, siempre vamos a poder encontrar este delta, ¿no? Eso es lo que dice en términos de epsilon delta. Ahora, si lo veíamos en términos de la definición por sucesiones, recordemos que para que el límite de una función cuando x tiende a x sub 0 sea l, lo que decíamos es que para cualquier sucesión que converja a x sub 0 de los valores del dominio de la función, entonces f de x sub n tiende a l. ¿Pero qué significaba que f de x sub n tiende a l? Significa que para todo número positivo existe un número de orden n, digamos, un natural, tal que si n es mayor o igual que n, es decir, que para los índices que tengan valores mayores a este n, se cumple que los valores de la función evaluados en los valores de la sucesión están tan cerca de l como se quiera. Es decir, que por más pequeño que se tome este epsilon, siempre se va a poder encontrar este n, de manera que la cercanía se da. ¿Sí? Esas son las dos definiciones que tenemos de límite. Ahora vamos a ver un teorema que establece la equivalencia entre las dos definiciones. Y dice así: la definición en términos de sucesiones es equivalente en términos de límites, ¿no? La definición de límite en términos de sucesiones es equivalente a la definición de límite en términos de epsilon delta. Es decir, vamos a considerar estas dos definiciones, digamos, en el orden que las presentamos. Digamos que esta es la definición 1 y esta es la definición 2. Así, la definición 1 va a ser en términos de sucesiones y la definición 2 va a ser en términos de epsilon delta. Entonces vamos a ver la demostración. Vaya, supongamos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a A. Así, conforme a la primera definición.
conforme a la definición 1, que es en términos de sucesiones. Entonces vamos a demostrar que se cumple la definición 2. Vale, entonces vamos a ver. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que no es cierto que el límite cuando x tiende a x sub 0 sea igual a a de f de x, según la definición 2. Según la definición 2, que es la definición epsilon delta, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué significa? Significa que no es cierto que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que para todo x que pertenece al dominio de f se cumple esta implicación. No es cierto esto, ¿no? Entonces vamos a escribir la negación de esta implicación. Menos a le pusimos, ¿no? Así. Es decir, vamos a negar esta proposición que es con cuantificadores, ¿no? Existe un epsilon igual a epsilon sub 0 para el cual cualquier delta que se tome, cualquier delta mayor que 0 que se tome, existirá un punto x que no sea x sub 0 en el dominio tal que no cumple con la implicación. Es decir, que se cumple esto, ¿no? Que x menos x sub 0 es menor que delta, pero f de x menos a es mayor o igual que epsilon sub 0, es decir, que no se cumple la implicación para todos los valores. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces vamos a ver. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir, como dice que para todo delta, aquí para cualquier delta que tomemos, dice, entonces vamos a elegir deltas adecuadas. Elegimos delta adecuada de forma sucesiva, de tal manera que como para cualquier delta que elijamos no se va a cumplir va a existir un elemento del dominio tal que no se va a cumplir la implicación que da la definición 2, que es la definición epsilon delta. Entonces le vamos a poner una forma particular. Vamos a poner el primer delta 1, un medio, un tercio, un 1 sobre n, para que sea una sucesión que no cueste averiguar más información sobre ella. Va, entonces, como vamos a elegir estos delta, vamos a escribir lo que ocurre en cada caso. Así. Para delta igual a 1, x le voy a poner al dominio le voy a poner, si x pertenece al dominio de f, le voy a poner este x1,
aquí, según lo que habíamos escrito, existe un x1 en el dominio de la función tal que no se cumple la implicación. Y que no sea igual a x sub 0, ¿no? Tal que se cumple esta condición, x1 menos x sub 0 es menor que 1 y f de x menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Y así sucesivamente, ¿no? Para delta igual a 1 medio, existe un x sub 2 que pertenece al dominio de la función, tal que si x sub 2 es dominio de x sub 0, se cumple que x sub 2 menos x sub 0 es menor que 1 medio y f de x menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Y así sucesivamente, ¿no? Pongamos otro valor. Para delta igual a 1/3, existe x sub 3 en el dominio de la función, tal que se cumple esto, ¿no? Que x sub 3 menos x sub 0 es menor que delta y f de x menos a es mayor que epsilon sub 0. Y así sucesivamente, ¿no? Para delta igual a 1 sobre n, existe x sub n que pertenece al dominio de la función, tal que xn menos x sub 0 es menor que delta y f de x menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? El resultado de ello es una sucesión. El resultado de esto es una sucesión de puntos distintos le vamos a poner x sub 1, x sub 2, x sub n y así sucesivamente. Es decir, tenemos esta sucesión que converge a x sub 0, ya que por construcción tenemos esto, ¿no? Que x sub n menos x sub 0 es menor que 1 sobre n. Y esto tiende a x sub n menos x sub 0 tiende a 0 si n tiende al infinito. Así, entonces es decir que x sub n converge a x sub 0. Así, según la definición de límites según sucesiones, f de x sub n converge al número a. Porque lo que teníamos era que se cumplía la definición 1. Y eso era la hipótesis que se manejaba, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la función, en la sucesión f de x sub n converge a. Esto es, para epsilon sub 0 existirá un número de orden n. Esta es la definición del límite de la sucesión, ¿va? De orden n, tal que si n es mayor o igual que n, entonces f de x sub n menos a es menor que epsilon. Eso es lo que epsilon sub 0 le habíamos puesto, ¿no?
Pero esto no puede ser. ¿Por qué razón? Ya que hemos visto antes que todos los x sub n cumplen esta condición, que f de x sub n menos a es mayor o igual que epsilon sub 0. Y eso no puede ser. Esta es la contradicción que se ha encontrado. Concluimos así que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a conforme la definición 1. Así. Y ahí tenemos la implicación directa, ¿no? Ahora vamos con la otra implicación contraria. Vamos a supongamos ahora, hoy vamos con la implicación que va para el lado contrario, ¿no? Supongamos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a conforme la definición 2, o sea, epsilon delta. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que significa que para todo número positivo existe un delta mayor que 0, tal que si x pertenece al dominio de la función, se cumple esta condición. Para todos los puntos distintos a x sub 0, que estén en el dominio y que sean menores que delta, se cumple que f de x menos a es menor que un epsilon. Así. Ahora lo que vamos a probar es que se cumple la definición según se cumple la definición según sucesiones. Probemos que se cumple la definición 1, perdón. Según sucesiones. Para ello vamos a tomar cualquier sucesión. Tomemos cualquier sucesión, digamos x sub 1, x sub 2, x sub 3, así, ¿no? X sub n, tal que x sub n es distinto de x sub 0 para todo n que pertenece a n, tal que esa sucesión converge a x sub 0. Y ahora lo que queremos saber es que si las imágenes de los valores que toma esta sucesión también van a converger al límite a. Eso es lo que queremos saber. Entonces, para el valor delta mayor que 0 indicado en la definición, en la definición 2, perdón, en la definición 2, la definición 2 es la de epsilon delta, ¿no? Y ese es el que da un delta, ¿no? Entonces, para el valor delta indicado en la definición 2 va a existir un n tal que si n es mayor que n, entonces se cumplirá que xn menos x sub 0 es menor que delta, porque se cumple para
para todos los valores de la sucesión, de la función en el dominio, ¿no? Porque como se cumple la definición 2, entonces en particular se cumple para estos valores que también son del dominio de la función. Entonces, y según esta misma definición 2, se debe tener que f de xn menos a es menor que epsilon. Esto es tomando los casos particulares, ¿no? Porque como la condición se cumple para todos los x en el dominio, y aquí solo estamos tomando los valores discretos, ¿no? X sub n. En particular, pongamos aquí. Así. Y ahora solo recordemos que, ya que epsilon es arbitrario, esto significa que f de x sub n, que son la sucesión formada por las imágenes de los valores de la sucesión, este converge a para toda sucesión que converge a x sub 0. Es decir, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a A según la definición 1 de sucesiones en términos de sucesiones. Eso es lo que queríamos verificar. Esto quiere decir que indiferentemente para demostrar cualquier teorema relativos a límites podemos ocupar tanto la definición 1 como la definición 2, es decir, no va a haber diferencia, ¿no? Si las dos definiciones son equivalentes, podemos usar epsilon delta o podemos usar sucesiones. Como hemos visto, las sucesiones dan más facilidad para el cálculo algebraico, y en cambio las demostraciones usando epsilon delta son más construidas, ¿no? Entonces hay que hacer más mayoreos, es más complicado. Sin embargo, se pueden plantear en términos de epsilon delta, como están hechas en la mayoría de libros de cálculo. Así es que se puede hacer de cualquier forma. Entonces, este teorema es muy importante porque le permite a uno pasarse de una definición a la otra de manera indiferente, ¿no? Sin estar pensando en que quizás no son equivalentes, ¿no? Pero sí, esta demostración indica que la equivalencia entre las dos definiciones se da, y por lo tanto podemos hacer uso de ellas indiferentemente. Resulta más trabajable para los alumnos evaluar números naturales, ¿no? Asociados, porque recordemos que las sucesiones se construyen a partir de los números naturales, y eso es lo que evaluamos al final, o evaluamos valores discretos que dependen de n, ¿no? Y entonces vemos si se cumple o no se cumple la definición. Entonces esto vamos a dejarlo hasta aquí, y vamos a tomar en cuenta que en los próximos teoremas que vamos a probar podemos usar cualquiera de las definiciones.